Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos como siempre. Es un honor tenerlos en este espacio informativo de noticias en su edición internacional de Notivisión Channel. Que sabe, transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Y como es una costumbre, iniciamos desde México. Identifican los restos de la joven desaparecida Adriana Morlet. La familia Morlet Espinosa solicitará a la Procuraduría General de la República continuar con las investigaciones de los hechos. Luego de un análisis de ADN se confirmó la muerte de la joven estudiante universitaria de arquitectura Adriana Morlet, quien desapareció el 6 de septiembre de 2010. Tras la desaparición de la estudiante, el 17 de diciembre de 2010, las autoridades hallaron restos humanos en un paraje de la zona de Tlalpan, en la carretera México-Ajusco. Las primeras versiones sobre ello afirmaban que respondían a las de la joven. Sin embargo, la familia Morlet Espinosa determinó buscar otra instancia para confirmar o descartar las investigaciones. Fue así que, con el apoyo de la primera dama Margarita Zavala, contactaron a los especialistas que posteriormente confirmaron el fallecimiento de la joven. Ella, pues como te digo, siempre rodeada de amor y una extraordinaria criatura en todos los sentidos, un sol. Las pruebas se realizaron en uno de los mejores laboratorios del mundo, ubicado en la ciudad de Larton, Virginia, Estados Unidos. Adriana Eugenia Morlet, de 22 años de edad, vivió gran parte de su vida en Acapulco y Chilpancingo Guerrero. Después llegó a la Ciudad de México para estudiar arquitectura en la UNAM. Al año y medio de entrar a la máxima casa de estudios, el 6 de septiembre, la joven Morlet desapareció. La carrera de arquitectura en la UNAM le daba la posibilidad de conseguir becas para estudiar en el extranjero. Ese era uno de sus objetivos. Poco antes de su desaparición, a mí me reveló, me dijo a tal cual: papá, estoy viviendo la mejor época de mi vida. El 25 de diciembre de 2010, su padre Javier Morlet, quien en ese momento pedía guardar su identidad, relataba en entrevista con El Universal la búsqueda que había hecho para dar con el paradero de su hija. Hemos recorrido varias partes de la ciudad para pegar folletos, hemos hecho llamadas a amistades, hemos ido a visitar a amigos de ella, hemos platicado con varias personas de otros estados de la República, hemos recorrido CEMEFOS, hemos enviado mensajes por la web, hemos recurrido psíquicos, a todo tipo de personas que pueda ayudar. Era una persona extremadamente voluntariosa. Lo que se proponía lo tenía que conseguir de cualquier forma. Y eso la hacía perfeccionista. En el cumpleaños número 22 de Adriana Morlet, familiares, amigos y compañeros se reunieron frente a la rectoría de la UNAM para festejar a la estudiante en arquitectura. El laboratorio encargado de la prueba es el mismo que se encargó de los análisis derivados de los hechos del 11 de septiembre, en el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, y también de los estudios iniciados en la guerra de la ex Yugoslavia. La familia Morlet Espinosa solicitará a la PGR continuar con la investigación de los hechos. Y de México nos vamos a Argentina. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha cedido a la justicia argentina por primera vez informes confidenciales sobre la visita que realizó al país en el año del 79 en plena dictadura militar. Era el año 79 y la dictadura les recibía como si no tuviera nada que ocultar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acudía a Argentina porque había recibido numerosas denuncias. Familiares de los detenidos hicieron cola para entregárselas en mano y dejó el país con más de 5.000.
Bajo sospecha, la Escuela de Mecánica de la Armada, el que sería el principal centro clandestino de la represión. A los detenidos los trasladaban encapuchados, pero quienes han podido contarlo recuerdan el sonido del cercano Estadio Monumental, sede del Mundial del 78, y también el de los aviones del aeropuerto próximo. Imposible olvidar el ascensor del casino de oficiales que los represores harían desmontar antes de la llegada de la comisión. Las conservadoras de la ESMA, hoy Espacio para la Memoria, tardaron tiempo en encontrar los resortes tras este muro de ladrillos. Conocen al dedillo las modificaciones que sufrió el lugar para jugar al despiste. Su labor consiste en recuperar pruebas del horror 35 años después. Puede parecer raro, loco, pero sí, es sentir el espacio y sentir lo que el edificio te quiere, lo que el edificio te va contando, y lleva su tiempo que cuente el edificio. Han encontrado cigarrillos fumados hasta el extremo, pruebas del trabajo esclavo al que obligaban a los detenidos, objetos personales. Piensan que muchos de los desaparecidos quisieron dejar pistas y mensajes por si algún día alguien les buscaba. Las 65 cajas con documentación de la época y que han estado en posesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin duda van a contribuir a impulsar los numerosos juicios que siguen en marcha. ¿Y sabe una cosa? El edificio de oficinas más famoso de los Estados Unidos, usted lo sabe, el Empire State Building de Nueva York, cotizará ahora en la bolsa el año que viene. Se conocen pocos los detalles, quiero decirle, pero los gestores confían en colocar las acciones sin mayor problema, teniendo en cuenta que el Empire no para de cotizarse cada día. Durante 40 años fue el techo del mundo, durante 80 el escenario de casi todo lo que pasa por la ciudad de Nueva York. Ahora sus propietarios quieren llevar el Empire State a Wall Street y le han pedido a la Comisión del Mercado de Valores el visto bueno para dividir el edificio en acciones y ponerlas a la venta. En 3 meses sabremos cuántas y a qué precio, pero de momento aseguran que será una inversión rentable, que en los 2 últimos años los alquileres han doblado su precio y que el edificio nunca ha dejado de revalorizarse. The Empire State Building is not only an incredible icon, it also has the... No solo es un icono, sino un símbolo de renacimiento económico, explican sus gestores, recordando que la primera piedra se puso un mes después del crack del 29. Entonces nadie tenía trabajo y el Empire State contrató a 3.400 obreros, que construyeron los 443 metros, 102 plantas de edificio en poco más de un año. La última planta iba a ser en principio un aparcamiento para dirigibles. La idea se reveló enseguida disparatada y peligrosa, pero las aspiraciones del Empire State siempre han sido de altos vuelos. Con toda esa historia a sus espaldas, el Empire State parece un valor seguro, pero aún así sus propietarios han invertido en los últimos 5 años $500 millones para restaurarlo y convertirlo, por ejemplo, en uno de los edificios más verdes de la ciudad. Y nos vamos del otro lado del mundo. El sector público del Reino Unido está en huelga. Funcionarios y trabajadores de empresas públicas han salido a la calle contra la reforma de las pensiones y el retraso en las jubilaciones. Según el gobierno, solo han secundado el paro entre 1/4 y 1/3 parte de los convocados. Véalo usted. Aplausos del piquete para los trabajadores que abandonaban su turno en este hospital. La sanidad y la enseñanza pública son los sectores donde más se ha notado la huelga. En otros, como en los aeropuertos, la jornada ha transcurrido con relativa normalidad. Ha habido 1 millar de manifestaciones en el Reino Unido, la más numerosa en Londres. Los empleados públicos protestan contra la reforma de las pensiones que los obliga a cotizar más y durante más tiempo, retrasando la edad de jubilación. Pagar y trabajar más para luego cobrar menos no tiene sentido, se queja Oshalando, bibliotecario. En el sector privado consideran un privilegio las pensiones del sector público. Aún así, hay quien, como Sam, se ha manifestado en solidaridad. No, ellos tienen, ¿por qué no yo? No, necesitamos luchar juntos. Para el gobierno de conservadores y liberales, el sistema actual es insostenible y hay que reformarlo. A primera hora de la tarde se ha dado por terminada la manifestación aquí en Londres, pero no el malestar de los empleados públicos, que se quejan también de su pérdida de poder adquisitivo, porque les han congelado el salario durante 2 años y el próximo se lo suben solo un 1%, cuando la inflación es del 5%. Y además está la previsión de que esta legislatura desaparecerán más de 700.000 empleos públicos.
Vamos a ir a un corte, pero antes, vamos inmediatamente al reporte del clima para conocer cuáles van a ser las condiciones que van a imperar en la región. Recuerde que seguimos experimentando condiciones de frío, va a seguir el frío en la región y por supuesto en prácticamente toda la República Mexicana, para que usted esté atento y extreme sus precauciones, sobre todo a los niños y adultos mayores. Pues bien, vamos al corte, regresamos. Recuerde, este espacio lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo, en su noticiero Notivisión. Crece la tensión entre Europa e Irán tras el asalto a la embajada británica. Londres ha dicho hoy que cerrará esa representación y da 48 horas a los diplomáticos iraníes para que abandonen el Reino Unido. Gran expectación en la Cámara de los Comunes para conocer el grado de contundencia con el que el primer ministro David Cameron trataba el asalto a su embajada. La primera de nuestras preocupaciones debe ser garantizar y mantener la seguridad de nuestro personal. Después vamos a considerar tomar medidas muy duras frente al comportamiento espantoso y vergonzoso de los iraníes. Y el titular de Exteriores concretaba esas palabras. El encargado de negocios de Irán en Londres ha sido informado del cierre de nuestra legación en Teherán y de que todos los diplomáticos iraníes deben abandonar el Reino Unido en 48 horas. Irán ha respondido expulsando a todo el personal de la embajada británica. Poco antes el portavoz del Parlamento calificaba de arrogante al gobierno del Reino Unido y criticaba el ataque. España ha convocado al embajador iraní en Madrid. Alemania y Francia han llamado a sus representantes en Teherán a consultas. Italia, además, estudia cerrar su embajada y Noruega la ha clausurado temporalmente. Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde el asalto a su representación en 1979, apoya con firmeza a su aliado más cercano. Para la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, este ataque no es solo contra el pueblo británico, sino contra toda la comunidad internacional. En Egipto, los primeros resultados confirman lo esperado, que el Partido de los Hermanos Musulmanes es el ganador de las elecciones. El recuento está siendo algo caótico, y se tendrá que esperar hasta el día de mañana para que la misma Junta Electoral dé los resultados oficiales. Candidatos darse baños de popularidad en los barrios del Cairo durante las 2 jornadas de votación. Son la fuerza política mejor organizada de Egipto. Libertad y Justicia es un partido que, si Dios quiere, representará a todos los egipcios, sin importar su origen o religión, asegura el futuro diputado, para alejar el temor de los cristianos coptos a la llegada de los islamistas al poder. Pero los hermanos musulmanes no separan la religión de la política. Para ellos, un Estado islámico es un Estado civil. Los resultados escrutados asignan entre el 40 y el 50% a la Alianza Democrática, que incluye a nuestro partido y a otros 10 más, así que es un triunfo para todos, nos dice el candidato Saad al-Husseini, miembro de la Ejecutiva. Sus prioridades: redactar una nueva constitución y atajar los problemas de seguridad, economía y corrupción que sufre Egipto. ¿Y qué relaciones mantendrían con Israel?, le preguntamos. Israel está violando los derechos humanos, ocupando territorios por la fuerza, y son actos criminales. Tenemos acuerdos con Israel, pero habrá que revisarlos. Habrá que votar en referéndum si se mantienen o no, nos contesta al-Husseini, y asegura que mantendrá los acuerdos con el resto de sus vecinos para mantener la paz y la seguridad. China ha reconocido el día de hoy que tiene 100 millones de pobres, y esta cifra solo es en las zonas rurales. La medición que aplica el gobierno chino multiplica por 4 el número de personas que viven con menos de €1 al día, en un país, en donde también hay 1 millón de millonarios. Si hasta ayer eran 26 millones, hoy son 100 millones de pobres los que China tiene solo en las zonas rurales, donde vive la mitad de la población.
El gobierno chino ha cambiado sus datos y se basa ahora en los baremos de la ONU. Es decir, ese millón de personas viven con menos de €1 al día. Antes se consideraban pobres solo los que vivían con 40 céntimos diarios. En los últimos años se ha luchado para eliminar la pobreza absoluta, pero aún hay mucho que hacer, reconocen las fuentes oficiales. El gobierno dice que no escondía datos, sino que ahora quiere sacar a la luz las necesidades de la población para poder atenderlas. Estos nuevos datos los ha presentado el gobierno en un acto en el que el presidente chino Hu Jintao se ha comprometido a erradicar la pobreza en el año 2020. Ha dicho que para entonces espera que toda la población en China tenga garantizadas sus necesidades básicas: alimentos, educación y sanidad. El régimen comunista asegura que en 30 años de apertura económica han sacado de la miseria a 400 millones de personas, pero la segunda economía del mundo es también una de las que peor reparte su riqueza. Las diferencias sociales se hacen más evidentes día a día. Un país con un alto índice de pobreza que convive con más de 1 millón de multimillonarios. Hasta aquí la información. Esto ha sido lo más relevante acontecido en materia de información a nivel mundial. Como siempre, yo lo espero dentro de una hora con más información, por supuesto, aquí en su espacio de Notivisión Channel. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos. Aristófanes. Esto fue su noticiero Notivisión, con Héctor Polo.